¿Conocías la carrera de fisioterapia? Hoy hemos venido hasta la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia para conocer un poco más acerca de ella. Por eso vamos a preguntarle a diferentes alumnos para que nos descubran cómo es en realidad y qué opinen sobre ella. Bueno, pues buenos días, ¿con quién estamos? Muy buenas, soy Pablo Zoya, estudiante de fisioterapia de la Universidad de Murcia. ¿Por qué decidiste estudiar fisioterapia? Decidí estudiar fisioterapia porque yo soy atleta y pues lógicamente me gusta también ayudar mucho a la gente. Y también yo desde primera persona pues sé lo que son muchas veces las lesiones y demás, y me gusta mucho intentar ayudar a otros deportistas a que no pasen muchas veces por situaciones que puedo pasar yo. ¿Y estás contento con la carrera? Sí, por la norma general sí estoy contento. Lo que pasa es que pienso de que deberían de hacer un nuevo enfoque a la carrera y sobre todo una nueva visión más moderna en cuanto a lo que es la fisioterapia. La fisioterapia sí que es verdad que se encuentra dentro de aquí del centro de salud, pero está considerada como, por mucha gente que estudia salud y tal, como algo más mínimo, algo inferior. ¿Tú piensas que sea así de verdad o has llegado a notar esa especie de rechazo, menosprecio por gente de otras carreras como medicina, enfermería, biología, lo que sea? La fisioterapia, en mi opinión, lo que le pasa es que es una carrera muy nueva en cuanto a este sector, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que tiene que abrirse hueco en cuanto a áreas de la salud. Lo que pasa es que, como área de la salud que es, la gente tiene que empezar a entender, ¿no? De que esto está constituido por varios pilares, ¿no? Y la salud de las personas son pilares y la fisioterapia es uno fundamental en las personas. Si se quita, lógicamente, la salud de las personas, pues lógicamente va a cojear, ¿no? Y con ello, pues su vida y su ritmo normal de funcionamiento. Otro estereotipo que hay es que esta es una carrera solo de hombres, sobre todo en la gente que estudia cosas de salud. ¿Piensas que realmente es así o piensas que está nivelado ese nivel de mujeres y hombres? Pienso que la fisioterapia es una carrera que está muy vinculada al deporte, ¿no? Y como generalmente la gente suele hacer más deporte, suelen ser los hombres, ¿no? Por eso suele estar más ligado a eso, pero yo pienso que en la actualidad cada vez es más diversa, cada vez hay más chicos y chicas juntos. Quizás en la facultad, ¿no? Normalmente aquí suele haber más chicas que chicos, ¿no? Pero sí es verdad que en fisioterapia cada vez se está nivelando más eso. ¿Qué opinión tienes como estudiante de fisioterapia de los estudiantes de CAF? Porque somos complementarios uno al otro. Es decir, cada uno maneja sus herramientas, cada uno maneja sus estándares, ¿no? Y conforme eso se tienen que trabajar conjuntamente. Y es muy importante hacer un trabajo interdisciplinario entre ambas ramas con el fin de poder ayudar a la persona en lo mejor que se pueda. ¿Y cómo ves las oportunidades de trabajo? Actualmente las oportunidades de trabajo son buenas, lo que pasa es que las condiciones cuando salen no son tan buenas. Y eso es algo que hay que intentar seguir luchando, ¿no? Porque al fin y al cabo somos una carrera universitaria y tenemos que luchar también mucho por nuestros derechos, ¿no? Y que se vaya valorando más, sobre todo la gente nueva que va a entrar al mercado laboral, a que siga trabajando y a que siga cobrando lo que se merece. ¿Y te ves viviendo bien, cómodamente con la fisioterapia? Sí, al fin y al cabo esto es como todo en esta vida, ¿no? Si luchas, trabajas, intentas hacer las cosas lo mejor posible, probablemente llegues al punto donde quieres, ¿no? Luego, algo más típico, ¿alguna vez algún familiar te ha pedido o amigo que le hagas un masaje y cómo te lo has tomado en ese caso? Pues nada, bien, es que al fin y al cabo, lógicamente, aunque esos estigmas que hay desde fuera, ¿no? Poco a poco se tienen que ir cambiando, ¿no? Y lógicamente no te puedes tomártelo mal, ¿no? Es una pregunta muy típica, lo digo que cuando va a la comida, me duele aquí, no sé qué, tócame, es normal. ¿Y qué idea piensas que tiene preconcebida la gente, ¿no? Que no es real sobre la fisioterapia? Por ejemplo, el tema mucho de los masajes. También hay muchos estigmas de pseudociencia, ¿no? Eso también es algo que a mí me echa un poco para atrás en este tema, porque pienso de que como carrera de ciencia que es, se te trata como ciencia, no se tiene que tratar como pseudociencia. El problema de esto es que muchas veces por parte de los mismos fisioterapeutas, especialmente de personas más mayores, pues se aplica esa pseudociencia, ¿no? Y eso hay que intentar desde un punto de vista científico eliminarlo cuanto antes porque perjudica mucho nuestro nombre. Yo soy Jacinto Martínez, vicedecano de fisioterapia de aquí, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia. Queríamos preguntarte un poco para quitar lo que viene siendo los estereotipos que rodean a lo que es la carrera de fisioterapia y que la sociedad suele tener en general sobre un fisioterapeuta. Entonces te quería empezar preguntando sobre qué salidas tiene esta carrera, todo el abanico, toda la rama de posibilidades que puede tener un estudiante cuando finaliza su grado. Si hablamos de hace 20 o 30 años, pues la fisioterapia se relacionaba con podríamos decir, una única técnica, ¿no? Porque es el masaje, ¿no? Es decir, se confundía el papel del fisioterapeuta con el masajista, aunque realmente tienen competencias totalmente diferentes, ¿no?
Esto en los últimos 20 o 30 años, aunque ha cambiado, ¿vale? Pero la sociedad sí que es cierto que todavía no conoce, ¿vale?, toda la cantidad de salidas profesionales que tiene el propio fisioterapeuta. Por ejemplo, es decir, el fisioterapeuta tiene diferentes niveles de atención, es decir, no solo atiende la recuperación de una lesión o rehabilitación, sino que también puede actuar a nivel preventivo. No solo trata deportistas, que es otro de los grandes estereotipos, ¿no?, que se tiene de la fisioterapia, que es el mundo del deporte y poco más. Todo lo contrario, es decir, tenemos la fisioterapia deportiva, tenemos la fisioterapia en pacientes con problemas respiratorios, tenemos la fisioterapia en pacientes con problemas cardiovasculares, fisioterapia en pediatría, fisioterapia oncológica, fisioterapia en geriatría, es decir, que el abanico de especialidades es tremendo. También es cierto que esta carrera, por otras también dentro de la rama de la salud, se considera, se considera una pseudociencia. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, en concreto, dentro de lo que es la fisioterapia, ¿vale?, podríamos decir que la cantidad de técnicas que puedan considerarse como pseudociencia son absolutamente muy reducidas, son muy pocas de ellas, ¿no? El resto de técnicas, hoy la gran mayoría de técnicas que empleamos tienen la suficiente evidencia científica, ¿no? En este sentido, pues por ejemplo, ha salido en los últimos años por la acupuntura, ¿no? La acupuntura, pues bueno, pues tiene... se ha establecido un juicio sobre ella, que tiene que ser la profesión la que al final decida si es una técnica útil o no es una técnica útil. Pero bueno, la acupuntura es solo una pequeñita parte de toda la gran cantidad de técnicas que desarrolla el fisioterapeuta, ya no solo en técnicas invasivas, sino también en terapia manual o incluso técnicas electroterápicas. Y en cuanto al trabajo multidisciplinar con otros profesionales, ¿cómo lo ves? ¿Crees que está evolucionando esto? ¿Que cada vez un fisioterapeuta quizá interactúa más con otros profesionales, como por ejemplo los de CAF? Podríamos decir que el fisioterapeuta es bien considerado dentro de los diferentes equipos, ¿no? Sí es cierto que es probable que también en algunos de forma ya particular pues pueda ocurrir pues algo parecido a lo que hablamos de los estereotipos, ¿no?, de la propia sociedad. Es decir, que otro profesional relacionado, ¿vale?, con la salud, pues pueda pensar que a lo mejor desempeñamos una función muy limitada, cuando realmente las funciones del fisioterapeuta son mucho más, ¿no? En lo que respecta al licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, pues bueno, el ejercicio terapéutico pues es una de nuestras herramientas más poderosas, ¿no? Y ahí es donde pues se encuentra un poco en la actualidad un punto, ¿no?, de donde no estamos en sintonía, ¿no?, entre el fisioterapeuta y el licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, ¿no? Ese es un punto conflictivo hoy día, ¿vale? ¿Por qué? El ejercicio terapéutico es para nosotros una herramienta fundamental que empleamos ya no solo a nivel de prevención, sino también a nivel de la recuperación de las lesiones. Sí. Y el licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, pues además de encargarse de la preparación física y de la readaptación en la fase final de recuperación, pues también está tratando pacientes en una fase aguda de intervención. ¿Qué crees que hace falta para cambiar ese estigma, esa imagen que la sociedad pueda tener en un fisioterapeuta? Pues no sé, a nivel medios o mediático y todo este tipo de... Bueno, todo lo que sea publicidad sobre la profesión es imprescindible, ¿vale? Y todo lo que haya que hacer en ese sentido, pues cualquier cosa es poco, es decir, se puede hacer muchísimo más. Pero si hay algo que puede cambiar, ¿no?, esa perspectiva y de forma rápida, es que a nivel político pues se considere la profesión como la profesión importante que es y con el papel que puede desempeñar para la sociedad y para el bien de la salud, ¿no? Y esto se soluciona teniendo mayor representación por parte de la fisioterapia en el ámbito público. Se tiene muy poca. Es decir, en un hospital pues principalmente hablamos de un gran porcentaje de enfermeros, médicos y luego fisioterapeutas son muy pocos, ¿no? Y sin embargo podemos ocupar un papel muy importante a nivel hospitalario y también en centros de salud. Bueno, soy Luis García Marín, estudiante de fisioterapia y actualmente estoy en el tercer curso. ¿Por qué decidiste empezar a estudiar esta carrera? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Bueno, pues yo antes estaba en un equipo de fútbol
y me fijaba mucho en mi fisioterapeuta. La forma en la que trataba a los jugadores, en la que mejoraba las lesiones, la biomecánica de todos los pacientes. Y eso al final, un día fui con él a su clínica, me enseñó cómo funcionaba todo eso y al final pues me llamó la atención. Fisioterapia es una carrera que se encuentra dentro de todas las de la salud, de hecho se estudia en el mismo campus, pero sí es cierto que entre otras carreras hay como esa sensación de menospreciar, por así decirlo, bueno, la que es tu carrera. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Has llegado a notar realmente ese rechazo, ese menosprecio? Te podría decir que a veces sí, por ejemplo, los estudiantes de medicina, odontología incluso, ya que al ser pues más años, al tener mucha más materia de tipo, por ejemplo, de anatomía, pues yo creo que ya de base sienten como que una superioridad con respecto a otras carreras como por ejemplo la nuestra. Otro de los estereotipos que de hecho bueno, se suelen oír es que la carrera de fisioterapia generalmente es de hombres. ¿Crees que sea así? A lo mejor en el pasado, al haber menos ramas, puede ser que sí, pero hoy en día hay muchas más ramas, por ejemplo, pediatría, neurología, y eso yo creo que llama la atención tanto a hombres como a mujeres. Por ejemplo, en tu curso, ¿notas quizá una diferencia entre el número de mujeres y el número de hombres que la estudian? Puede ser que haya una mínima diferencia de que haya un poco más de mujeres que de hombres. Tendremos que preguntar también con relación a otras carreras como es la de CAF, que al final son carreras que en cierto modo, de alguna forma, tienen algo en común. ¿Qué relación tienes con la gente de CAF o cómo ves si crees que se puede trabajar con un estudiante de CAF de forma totalmente normal o mejor separarlo? Yo creo que se puede trabajar juntos, incluso, por ejemplo, el fisioterapeuta se dedicará a intentar mejorar esa lesión que tienen los pacientes y ya las personas de CAF intentar mejorar ese rendimiento físico. Y de cara al futuro, ¿tú cómo te ves laboralmente? ¿Crees que vas a tener una buena salida o una salida fácil de forma laboral? Yo creo que sí. Por ejemplo, aquí en España tiene mucha salida esta carrera, pero lo que pasa es que a las personas lo que le corta es a lo mejor la estabilidad económica que hay en nuestro país, porque se suelen ir más a tipo Francia, Suiza, ya que ahí suelen pagar mucho más. En cuanto a esa estabilidad económica, ¿te ves viviendo de forma cómoda gracias a la fisioterapia? Yo creo que sí. Seguramente te haya pasado en una cena familiar, típica cena de Nochebuena, Nochevieja, que algún familiar te llega y te pregunta, oye, me duele la pierna o me duele la espalda, ¿qué me recomiendas? O hazme un masaje. ¿Alguna vez qué le has respondido? ¿Cuál ha sido tu impresión de eso? Sí, sobre todo lo de hazme un masaje, eso yo creo en mi familia está muy visto, incluso en nuestros amigos, pero eso yo creo que ya al tener ya confianza y hacer lo típico que se dice, yo creo que al final la gente, incluso los fisioterapeutas se acostumbran ya a oír eso y ya creo que no hay ningún problema. ¿Y crees que la gente en España, quizá a lo mejor también por parte de los medios de comunicación o en general la visión que tiene la gente sobre tu carrera, crees que esa gente tiene una visión errónea sobre cómo es la fisioterapia o la imagen del fisioterapeuta? Yo creo que sí, porque tú oyes fisioterapeuta fuera de la carrera y nada más que piensas en masaje. Pero claro, si ya una vez que estás dentro, pues ves que hay más cosas aparte de masaje, tratar neurológicamente al paciente, mejorar también su rendimiento físico, mejorar las lesiones. Buenos días, ¿con quién estamos? Mi nombre es Raúl Pérez Llanes. ¿Qué salidas tiene fisioterapia ahora mismo, actualmente? Bueno, actualmente las salidas que tiene son en el campo profesional, tanto público como privado. Sí que es cierto que debería de, en cierto modo, ir abriéndose un poquito más el sector público y que en eso se está luchando, pero el sector privado pues tiene una amplia variedad de salidas. De hecho, actualmente la empleabilidad es muy alta. ¿Y qué especialidades tiene? Podemos encontrar pues, pediatría, geriatría, neurología, fisioterapia respiratoria y bueno, desde siempre el fisioterapeuta se ha definido mucho por el tratamiento con sus manos, el trabajo manual, por lo tanto también el tema de la terapia manual.
Hay mucha gente que considera la fisioterapia como una pseudociencia, eso sobre todo viene de antes, ahora ya no tanto, pero sí que se sigue pensando así. ¿Qué piensas tú de esa concepción de la fisioterapia? Bueno, yo creo que parte de la culpa es que no se ha definido bien ciertos aspectos a nivel político que sí se tienen muy claramente a nivel de la profesión, de las competencias profesionales del fisioterapeuta. Hay otras profesiones fuera de España, como puede ser la quiropraxia, la osteopatía, que son técnicas que actualmente forman parte de la competencia del fisioterapeuta. De ahí un poco el tema de la pseudociencia, porque cuando no están bien legisladas, por decirlo de alguna manera, y se permiten que cualquier otra persona pueda acceder a formaciones de este tipo y no se regulen, pues sí que da pie a que en cierto modo tú puedas ir a un centro donde tengas una persona que está formada en masaje y que no sea fisioterapeuta y puedas tener un tratamiento que realmente no tiene ningún tipo de responsabilidad civil, es decir, tú has decidido ir a un masajista en lugar de ir a un profesional sanitario como es el fisioterapeuta. ¿Qué crees que hace falta para quitar esta estereotipación? Sería muy interesante que se regule mejor ciertas prácticas de la profesión que no están exentas de riesgo y que en manos de una persona que no sea un profesional sanitario sí que podría generar un riesgo para los pacientes. La sociedad se está concienciando en que el fisioterapeuta tiene unas capacidades científicas y sanitarias contrastadas y bajo mi punto de vista ya no consideran que el fisioterapeuta es la persona que da masaje. Yo creo que desde los colegios profesionales de fisioterapia se está haciendo un gran esfuerzo, campañas de educación a nivel de la población, de cuáles son las cosas que puede ofertar esta profesión, la fisioterapia, a los pacientes. Sí. ¿Y cómo ves el trabajo multidisciplinar con otras carreras y otras profesiones de la salud? Yo lo veo muy bien, pero el concepto creo que es más la interdisciplinaridad, es decir, que sepamos lo que hacen los demás y al mismo tiempo trabajemos sabiendo que está haciendo el otro y en equipo. Eso actualmente es algo que se está haciendo mucho desde la fisioterapia, en el ámbito privado. Se están abriendo muchos centros donde dentro de ese centro de fisioterapia pues tienes nutricionistas, tienes médicos, tienes licenciados en educación física y fisioterapeutas trabajando verdaderamente en equipo, que sería de esa forma. Y por último, un poco relacionado con esto, ¿piensas que puede haber una cooperación real entre CAF, Ciencias del Deporte y fisioterapia? La está viendo. Sí. Actualmente, en estos centros nos estamos dando cuenta que el trabajo en equipo realmente beneficia al paciente. Cada uno tendrá su función, que empezará a partir de que acaba la del otro, pero creo que el trabajo en equipo es muy interesante.